Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Hay historias, cada parte de la Biblia, cada historia, cada porción de la palabra de Dios siempre tiene una enseñanza para nosotros. Eh, Me gustaría estar hablando de algo que ocurrió en Primera de Samuel capítulo 25, cuando después que se murió el profeta Samuel. En aquel entonces el rey de Israel era el rey Saúl, pero Dios había rechazado al rey Saúl como rey por desobediente y había ungido a David. Pero quien estaba realmente en el reinado era el rey Saúl, pero el ungido era David. Entonces Saúl le tenía envidia y celos a David. Una vez muerto el profeta, David salió huyendo para un desierto llamado Param. Ya David tenía sus hombres, ya David no estaba solo, como en otra historia que también hay que contarla, cuando él estuvo solo en una cueva. Ahora él tenía ciertos hombres, ¿verdad?, que estaban con él. Él tendría como, por lo que sacando cuenta, más o menos tendría como 600 hombres que estaban a su lado. Ya él los había adiestrado a la pelea, a pelear, a guerrear, y les eran muy fiel. David se fue al desierto para huir porque sabía que el rey Saúl lo quería matar. Ahora, no era la última vez, era la única vez que David había estado por esos lugares. Él había estado muchas veces en ese lugar y habían unos pastores que trabajaban para un hombre adinerado llamado Nabal, que tenían 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y sus trabajadores eran los encargados de cuidar sus animales. Mientras ellos pasaban tiempo cuidando sus animales cerca del desierto por donde estaba David con sus hombres, David se encargaba de cuidarlos a ellos. Era un hombre, recuerden que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, David era un hombre noble y veía que esos hombres necesitaban de sus cuidados, y cuando a ellos les faltaba alimento o les faltaba cualquier provisión, David se los proveía, y además de darles cuidados, los cuidaba de cualquier enemigo, animales feroces que pudieran estar en contra de ellos. David se encargaba de cuidarlos. Pero en esta ocasión, ahora era David el que necesitaba la ayuda. Pero David sabía que él no podía, él necesitaba ayuda de alimentos, provisiones para poder sobrevivir en el desierto. Él sabía que esos hombres no eran los dueños de esos animales. Entonces le mandó a pedir la ayuda al dueño, ¿verdad?, que se llamaba Nabal. Ahora, Nabal era un hombre malo, un hombre de malos sentimientos, más sin embargo él estaba casado con una mujer buena llamada Abigail. Abigail, además de ser una mujer buena, era una mujer prudente y era una mujer con mucha sabiduría, al contrario de su esposo. David mandó a uno de sus hombres para que hablaran con uno de los hombres que trabajaban para este hombre, Nabal, para que en esta vez les proveyeran de provisiones a ellos. Ellos fueron y hablaron con el dueño, con su señor, que era Nabal, y les dio el mensaje de David. Y David necesita nuestra ayuda, él está pidiendo ayuda, él está pidiendo provisiones, y entonces Nabal, como no era bueno, él lo negó y predijo: ¿y quién es este David? No lo dijo como
como que no sabía quién era David, como que no, ¿y ese David quién es? Como no sé quién es. No, él sabía, todo Israel sabía quién era David. Pero él lo dijo con forma despectiva. ¿Y quién es este David? ¿Y qué tengo yo que ayudarlo? ¿Por qué tengo yo que ayudarlo a él? Y le negó la ayuda. Entonces, los servidores de Nabal fueron a darle la noticia tristemente a David, pues ellos sabían cuántas veces David los había protegido a ellos mismos, los había ayudado, el tiempo que David les prestó, ¿verdad? Les dio, los cuidaba de noche, los cuidaba de día. Cuando necesitaban algo, les daba de los que ellos pudieran necesitar. Y ellos cabizbajo, pues, fueron y le dieron la noticia a David. Esto indignó a David. David se llenó de ira, ¿verdad? Porque le pareció algo sumamente injusto. Era como una bofetada, si lo sintió, me imagino yo, ¿verdad? Entonces, David enseguida hizo su plan de venganza. Él no iba a dejar pasar eso por alto y habló con sus hombres de guerra que alistaran sus espadas, porque apenas amanecieran, ellos iban a acabar con Nabal y con toda su fortuna, con toda su hacienda, con todos sus trabajadores, con todo lo que viviera en ese lugar, ¿verdad? Así se sentía de indignado David. Entonces los hombres que trabajaban para el hombre malo llamado Nabal le contaron a Abigail, a la esposa, lo que estaba pasando. La mujer actuó con prudencia y con sabiduría, porque ya la Biblia nos dice que aquí, comenzando apenas eso lo podemos encontrar en 1 de Samuel, capítulo 25, donde dice que el nombre de aquel varón era Nabal y el nombre de su mujer Abigail, y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia, mas el hombre era duro y de malos hechos, y era del linaje de Caleb. ¿Verdad? Nos cuenta que cómo era la forma de ser de cada uno de ellos. Del esposo tenía una forma de ser que era malo, y Abigail era una mujer más entendida, más inteligente y actuaba más con sabiduría. Entonces los trabajadores, tal vez sabiendo cómo era el asunto, le dijeron a Abigail, le contaron a Abigail lo que estaba sucediendo, y Abigail enseguida actuó rápidamente y mandó a algunos hombres a que le mandaran suficiente. Aquí dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes y 2 cueros de vino y 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado y 100 hilos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los montó en un asno y se los envió con unos servidores a David. Después, seguido de ellos, cargando esa carga para David, siguió ella. Ella lo siguió, vestida, cubierta, sin decirle nada a su esposo. Cuando esta mujer se vio que se acercaba a David y lo reconoció, por supuesto, David era un hombre muy famoso en Israel y muy querido por Israel. La mayoría del pueblo de Israel lo reconocía como el ungido de Dios, mas no era el rey todavía. Entonces ella, y como Abigail vio a David, se bajó del asno y, postrándose delante de David sobre su rostro, se inclinó a tierra, y echándose a sus pies, a los pies de David, dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, sobre ella sea el pecado. Te ruego
hable tu sierva en tus oídos y oye la palabra de tu sierva. O sea, te voy a hablar y por favor escucha mis palabras. Y ponga ahora mi señor su corazón a aquel hombre brusco, a Nabal, que era su esposo, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la locura está con él. Mas yo, tu sierva, no vi los criados de mi señor, los cuales tú enviaste. Pues ahora, Señor mío, le está diciendo ella a David, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha estorbado que viniese a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Aquí vemos que ella se actúa de una manera con prudencia, con sabiduría, porque ella sabe que se está confrontando, está hablando con el ungido de Dios, ¿verdad? Y sabe el error tan grande que había cometido su esposo y se mete la culpa ella y le dice, y le habla con inteligencia, le dice, mira, que vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha interrumpido, Jehová te ha interrumpido a que vinieses a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Dios está impidiendo que tú hagas esto. Ella habla con palabras de sabiduría para convencer a David de hacer lo que él ya tenía planeado. Ahora vamos al versículo 32, donde David le contesta a Abigail. Veamos lo que David le contesta a Abigail. Y le dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel. Él bendice a Dios. Ya él estaba listo. Él había dicho a todos sus soldados, cada uno ya envaine su espada y esté listo para lo que vamos a hacer. Este es el plan. Apenas amaneciendo, o si es posible antes de que amanezca, vamos a ir y no va a quedar nadie vivo en casa de este hombre Nabal, ¿verdad? Mas él no había amanecido, era de noche cuando llegó la mujer, y él le dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel. Él a quien bendice es a Dios. Él bendice de corazón a Dios, se asombra de cómo actúa Dios. A veces cuando nosotros entendemos cuando es Dios el que está obrando en nuestra vida, ¿verdad? A veces nos habla una persona y no discernimos cuando es una persona a la que nos está hablando, y otras veces tenemos el discernimiento glorioso de entender de cuando es Dios el que está obrando por medio de otra persona. Y dice, bendito Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Primero bendice a Dios y después bendice el razonamiento de esa mujer prudente, de esa mujer llena de sabiduría. Y bendita tú que has impedido que yo vaya a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Dios me ha defendido. Fue Dios que defendió a David de hacerle mal a esta mujer, porque él pensaba hacerle mal a toda la familia de este hombre llamado Nabal, que era malo. David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Por eso él razonó de esta manera. Vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido. Él reconoce que Dios estaba defendiéndolo a él de hacerte mal.
que si no te hubieras dado prisa, si no te hubieras apresurado, si no te hubieras dado prisa en venirme al encuentro, de aquí a mañana no quedará nada vivo, ni siquiera una pared de Nabal. Entonces aquí tenemos varias lecciones que Dios nos da por medio de esta historia. Cómo Dios puede usarnos a cualquiera de nosotros para impedir que un hombre de Dios cometa un pecado. El tomar la venganza por nuestras propias manos va en contra de Dios. Y David lo sabía muy bien. En uno de los salmos, David escribió que él amaba la ley de Jehová. Dice el salmista David que él leía la ley de Dios de día y de noche y que le parecía que la ley era buena, era sabia, era agradable, era llena de sabiduría, y todas las leyes de Jehová eran buenas ante el entendimiento y ante los ojos de David. Entonces, una de las leyes era que no nos vengáramos por nosotros mismos, sino que le dejáramos la venganza a Dios. Mas David, esa noche, en muy corto tiempo, apenas supo la noticia de que el hombre le había negado la ayuda, él armó un plan de venganza, y era destruir a Nabal y a toda su familia, tomando el venganza, ¿verdad?, por sus propias manos. Mas él ve que la mano de Dios apresurándose a que él no tomara la venganza por sí mismo. Él lo toma como un regalo, como gracias, Dios mío, porque tú impediste que yo pecara contra ti. Porque con quien él iba a pecar no era contra Nabal. Si él matara a Nabal, no era lo malo, no era la afrenta, no era el peligro, no era lo malo que iba a hacer David, sino desobedecer a Dios y no cumplir con esas leyes tan preciosas que amaba tanto David. Dejar la venganza en manos de Dios. Ahora también vemos una mujer que dice la Biblia que se apresuró a actuar. Ella no se tardó. Si ella se hubiese tardado, no hubiese dado tiempo, hubiese amanecido y David hubiese matado a todos, ¿verdad? Y no solamente hubiese matado a Abigail, y Abigail hubiese sido una mujer muerta, ¿verdad? Ella estaba salvando también su vida, pero para David lo importante no era tanto la vida de Abigail y la vida de Nabal, sino el haber pecado contra Dios. Él hubiese pecado contra Dios, porque si Dios dice no adulteres y tú adulteras, a quien estás desobedeciendo es a Dios. Si Dios dice no tomes tu venganza por tus propias manos, más bien deja la venganza en manos de Dios. Si uno se toma la venganza por la propia mano de uno, ¿con quién está uno pecando? ¿A quién uno está desobedeciendo? Es a Dios. Y David lo sabía muy bien. Y David estaba tan agradecido, un corazón, David, conforme al corazón de Dios, agradecido. Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has impedido hoy que yo derrame sangre y haber vengado por mi propia mano. Él entendía y dice, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Dios me ha defendido a mí de hacerte mal. David dice, bendito Dios que me ha defendido a mí
a quien estaba defendiendo Dios era a David. No a esa gente que iba a ser asesinada, sino a David de haber hecho el mal. Qué diferencia tener el corazón de David, un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Qué bonito es. A mí me gusta estudiar mucho. Yo estudio mucho la vida de David, porque David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. La Biblia dice que conforme es el corazón del hombre, así actúa el hombre. Y también dice la Biblia que de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, si yo quiero saber cómo es el corazón de Dios, tengo que saber cómo es el corazón de David. Y para saber cómo es el corazón de David, tengo que saber cómo actuaba David, cómo pensaba David, cómo sentía David, y así saber cómo era su corazón. Que esto nos ayude a nosotros, y hay varias enseñanzas, ¿verdad? Cómo actúa una mujer sabia, una mujer que tiene temor a Dios. Ella sabía que David era el ungido de Dios, y aún a escondidas del marido hizo ella esto, y así se salvó a sí misma, salvó a su esposa y salvó. Pero para David lo más importante era que lo había salvado a él de haber ofendido a Dios. Que pensemos nosotros diferente, que pensemos nosotros así como David, que sintamos como David, que veamos la mano de Dios, porque él vio la mano de Dios. Él no vio a una mujer postrada rogando por su vida, él vio a una mujer, él vio fue a Dios en esa mujer, a Dios salvándolo a él. Que sean nuestros ojos abiertos como los tenía abiertos David. Bueno, que el Señor les bendiga y sigamos aprendiendo de esos hombres que están sus vidas escritas en la Biblia, para que nosotros aprendamos de él y sepamos actuar en momentos difíciles, que a veces perdemos la cabeza, como David, que estaba perdiendo la cabeza de ira, se llenó de ira y se cegó y no razonó. Pero Dios mandó a alguien para que él pudiera, con raciocinio, con sabiduría, para que le abriera los ojos, y él abrió los ojos a tiempo, justo a tiempo. Que Dios me lo bendiga. Chao.